tardes México, buenas noches Argentina, como todos los martes, acompañándolos en Argenmex TV. Bienvenidos como siempre, y como siempre los saludos para allá y para acá, como decimos nosotros, a tanta gente que de a poco se va sumando, siguiendo la página de Argenmex TV. Y bueno, tenemos esa biblioteca virtual en donde están todos los programas con todos los invitados, con todas las historias que van surgiendo a través de los invitados que tenemos todos los martes. Hoy sí es un día muy especial y bueno, no es para festejarlo. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, no es para flores ni para bombones, sino para estar, acompañando al lado a la mujer que nosotros elijamos o las que nos eligieron, a la mamá, a la abuela, a la hija, a la hermana, y decirle todo lo que valen y lo que son y lo que han hecho en toda su vida, y estar ahí, siempre al lado de ellas. Se recuerda un episodio muy, muy trágico de la historia, un día como hoy, y sí, tenemos para festejarle a la mujer que nosotros elijamos o que nos elige 364 días del año. No hace falta una fecha determinada para decirle todo lo que la queremos, todo lo que elegimos estar con ella, que la vamos a acompañar y vamos a estar siempre pendiente de esa mujer, de la mujer siempre. Bueno, la historia no la trató muy bien, entonces tenemos que estar ahí todos los días, aportando ese granito de arena para demostrar realmente por qué estamos ahí. Dicho esto, vamos a una pausa. Tengo el honor de tener a una mujer de invitada. Yo creo que ella es Argenmex, porque, bueno, mexicana, le gusta mucho el teatro, es directora, dramaturga, es escritora. Bueno, ella nos va a contar, Fernanda del Monte, es un honor, un placer que pueda estar con nosotros. Recién llegadita de Argentina, le voy a decir si trajo mantecol o algún alfajorcito para... mentira. Pausa, directora o director. Que aquí ya tenemos al director. Bien, muy bien, hice los deberes del director. Pausa y ya hablamos con Fernanda del Monte, un honor que ella nos pueda acompañar. Y bueno, me voy a sacar un gusto, vamos a hablar mucho de teatro. Pausa y ya volvemos. Haz Tele TV, 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Astele TV, 3 años. Aquí ya estamos en el piso. Fernanda, gracias. Nada, a ti. Fernanda Mota es dramaturga, directora de teatro, a ver, ¿qué más? Soy ayúdame, escritora de narrativa, de ensayo, de poesía a veces, de teatro, directora de teatro, investigadora. Nada más y nada menos. Nos damos ese lujo. Bueno, a ver, uno quisiera preguntar un montón de cosas y vamos a tratar de preguntarle a la docente de teatro, le vamos a tratar de preguntar a la escritora. Dale. O sea, vamos a aprovechar todo, Fer. Claro, esa es la idea. Pero vayamos en orden. Vamos por orden, sí, como porque un sí, desastre. nos vamos Luego a nos hacer- hacemos bolas. Sí, así es, Está así bien. es. Fer, ¿cómo nace esto de empezar a escribir? Digo, es un momento, te das cuenta con el tiempo, recordar lo primero que escribiste, primaria, secundaria, ¿cómo vino? ¿Cómo llegó? Yo creo que fue a partir de los 17 años, 18, que empecé a escribir en un diario. O sea, yo tengo un diario desde los 13 años que sigo teniendo. O sea, tengo cajas y cajas de diarios. Un día los voy a quemar todos. No, hay que porque- publicarlo, no hay que publicarlo, por favor. No, porque ahí están todas mis intimidades. Y entonces... Por eso hay que publicarlo. claro. A ver, bravo. Y entonces ahí empecé no solo como a escribir sobre mí, sino a empezar a inventar historias, a escribir pequeños relatos sobre... en la adolescencia era mucha fantasía, me gustaban mucho los personajes del mundo natural, hadas, duendes, me gustaba escribir mucho sobre árboles, empecé por ahí. Y después empecé a escribir mi primer cuento que se llamaba Una mañana de raíces, que era una especie como de copia de Metamorfosis de Kafka, pero a la femenina, digamos. A la femenina, bien. Donde yo amanecía con raíces, porque ya me había cansado de las alas, ¿no? Y entonces las alas eran muy estorbosas, y entonces no me las podía poner bien en la mochila, y entonces llegó un día que me cansé, y entonces pedí que me dieran raíces, pero entonces el problema de las raíces es que no Como podía la parar, la movilidad, y entonces, así tomé unos zapatos de un amante que tuve, que eran un poco más grandes, que dejó en casa, entonces me los puse y me tuve que cortar un poco las raíces. Bueno, y ahí más o menos logré salir de casa y entonces al final del cuento dice algo así como logré salir y me sentía con la cabeza más alto y quizá un poco más aterrizada, ¿no? Y eso sé que a mi madre le gustaría. Y entonces, eso fue como el primer cuento que a los quizá 20 años redondeé. Y el primero que publiqué se llama El Espejo, que es un cuento que escribí en la universidad, en la revista de la universidad que se llama El Espejo, que es la historia de una mujer que en un momento empieza a tener como una sombra que la sigue, y esa sombra resulta que es la muerte, y ella empieza como a divagar en las noches, empieza a tomar mucho, y sus amigos se empiezan a dar cuenta que algo a ella le pasa y se empiezan a alejar, hasta que un día aparece en su cama en coma, y resulta que la muerte se había enamorado de ella, y había decidido no llevársela, pero al darle un beso, ¡pum!, la había adiós. dejado ahí. Ese fue el primer cuento que publiqué a los 21 años. Fer, pero en este primer... ahí te das cuenta de lo que estabas haciendo, de esa inconsciencia de escribir, digo, porque bueno, platicábamos con Fernanda, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo hasta que pasa un tiempo y podemos valorizar lo que hicimos. Sí.
en ese momento era una necesidad de escribir en el diario, digo, había a muchos artistas está eso del mandato, ¿no? Porque el papá era músico, porque ahí mi abuela declamaba poesías, digo, ¿te llegó por ese lado también o solo diario y Fernanda ahí escribiendo? Era yo escribiendo y sin mucha conciencia de que eso era lo que más me gustaba, pero nunca pensé que me iba a dedicar a escribir como profesión, digamos, como oficio. Yo pensé que siempre iba a escribir, pero que siempre iba a tener otro oficio, no sé cuál, y que iba yo a escribir. Para comer otra cosa, es decir, para comer, sí, notaria para comer, pero escribimos. ¿Sí? Y fue hasta los 26 años que decidí irme de México para empezar a estudiar teatro y para estudiar creación literaria. Después de haber tomado en México un taller en la Fundación para las Letras Mexicanas, con Orlando Ortiz, que es un maestro que para mí fue como súper importante, y ahí fue cuando, a los 24 años, 25, y ahí fue cuando dije, yo me quiero dedicar a escribir. Y la decisión pues fue muy dura, porque fue mucho tiempo de irme y de hacer un poco en la oscuridad, ¿no? Claro, sí. Muchos años de escribir sin publicar absolutamente nada, quizá en algunos encuentros de poesía, leía mis cuentos, pero casi de los 26 a los, ¿qué será? Bueno, en el 2009 publiqué el primer libro de cuento. O sea, que fue del 2004 al 2009, fueron 5 años de eternidad. De hacer y hacer, sí, hasta que por fin publiqué ese librito que lo hice performance también. Entonces ahí mezclé un poco la narración con la danza, con la actuación, y ahí creo que empezó como a ser un poco más claro. A tomar forma. Sí. Empezabas a escribir en tu diario o a publicar. ¿Hay algún libro o autor que haya acompañado ese proceso en el que vos escribías, en donde vos decías, a ver, este autor escribió esto, estoy leyendo este libro, me encanta lo que estoy leyendo, a su vez estabas escribiendo lo tuyo? Sí. Que te haya, digo, a ver, decimos otro, te dio vuelta la cabeza, te hizo un clic, digo, ¿hay algún autor determinado, algún poeta determinado? Hay varios. Por mucho tiempo, Kafka, Julio Cortázar y Clarice Lispector fueron como los tres ahí, sobre todo de cuento, ¿no? Porque yo empecé a escribir cuento y luego hice una transformación a teatro hace, ¿qué será? Como 7, 8 años. Pero digamos, en el tiempo que estaba yo más enfocada como a aprender a escribir cuento, fueron ellos tres. Y Clarice Lispector fue alguien que también me llevó más allá de la estructura de cuentos, sino que me llevó al lenguaje. Y ahí, porque no nada más mi búsqueda es con respecto a la estructura, sino también con el lenguaje, con romper ciertas formas clásicas. Y hay siempre esta cuestión como de inventar de nuevo el lenguaje, ¿no? De volver a decir lo mismo pero de otra manera. Exacto. Y para mí Clarice fue como la autora que me pudo llevar hacia allá. Virginia Woolf también. Y bueno, y leí, o sea, en una época, no sé, leí a todo autor que se cruzara. Borges, Carpentier, sí, Proust, Proust también me encanta, Joyce. Después descubrí, por ejemplo, a Bioy Casares, que me fascina, y así, ¿no? O sea, como sigo descubriendo, digamos, Vargas Llosa, digamos, los clásicos de novela latinoamericana también, pero hay algo con Beckett, por ejemplo, y bueno, ahora que hablemos de teatro, linda esa sensación de ir de apropiarse de un libro, a ver, yo siempre digo, tengo un libro de determinado autor, cuando yo lo empiezo a leer, el autor ya desapareció y es mío, yo me apropio y te atrapa adelante y lo regalas. Bueno, qué linda esa sensación, Fer, cuando estás leyendo algo y te vas dando cuenta que estás descubriendo y no ves la hora de terminarlo o no, porque está ese duelo, claro, que me falta alguna página y lo dejo, no lo termino. Qué lindo eso, ¿no? Y desde una mirada muy artística, digo, más que, bueno, sí, con lo tuyo que es escribir y
esa cuestión, yo creo que podés tener otra mirada a la hora de agarrar un libro, ¿no? ¿Cómo incentivamos para la lectura, Fernanda? ¿Cómo incentivar al niño, al joven? Había uno que me decía, cuando tenía dos métodos, me decía, yo tengo la biblioteca, entonces le digo, bueno, vos vas a leer los libros que están hasta este estante, Claro. y de acá para arriba no me toques esos libros, prohibidos. Al otro día veía que ya estaban todas las sillas en donde agarraban, cambiaba los libros y los que él quería que empezara a leer estaban todos ahí arriba. Claro. No esa cosa de que te prohíbo lo prohibido y ¡pum! Ahí, ¿no? Ese era un método que se utilizaba. Y también Fernanda tiene talleres, entonces, ¿cómo hacemos cuando vos notas que el alumno tiene capacidades o aptitudes? ¿Cómo hacemos para incentivarlo o motivarlo para que lo haga? Con un látigo. No, No. funciona, pero No, nada. no, es que para mí no hay que incentivar. Es que tiene que nacer de la persona. Todo lo que es obligación, yo digo que no funciona. Porque te lo digo, a lo mejor seguramente lo tuviste. Porque hay políticas públicas. Profe, mire, escribí, esto es una porquería. Y vos Claro. a lo mejor te das cuenta Claro. que no es una porquería. Claro. Ahora, a ver, O sea, muy uno puede, puntual, ¿no? para Pero mí digo, uno puede sí. orientar las lecturas, pero a mí nunca nadie me dijo, lee, claro. ni nadie me obligó, ni... Yo lo que sí me acuerdo es ver a mi papá todos los días de su vida llegar de trabajar y sentarse a leer. Bien, aquí tengo las... me pasaba con mi madre. Sí, y Yo ya. creo que sí, yo creo que yo la culpa a mi madre de haber sido el tiempo, como que fue, ¿por qué mi papá está tan interesado y no nos hace caso cuando llega de trabajar? Y porque está leyendo. Sí. Y le encantaban las novelas policíacas y a veces hasta repetía el mismo libro y lo veías leer el mismo libro 2, 3 veces. Mi madre, sí, mi madre igual. Y discutía con mi tía Moon que, ¿no? Como, y qué Que novela y que no sé qué, sí. pero tal, en los sábados por la tarde y punto. Es decir, ese es mi acercamiento a la lectura. Y después en la escuela había una biblioteca. Me acuerdo de leer muchísimo esta de Escoge tu propia historia, que eran unos libros que podías escoger del 1 al 100 y que escogías las páginas y te ibas sí, como de una armando, historia, sí. ibas armando. Pero digamos que las primeras lecturas yo las tuve de adolescente, o sea, no tan chica. Pero ¿cómo influye? A mí me pasaba, el beso de la buena noche a mi madre era ir a la cama grande, al dormitorio, y la mesita de luz, y ella así, y yo por ahí entraba y como que estaba interrumpiendo algo, pero la cara de la felicidad, a lo mejor porque coincidía que el texto era feliz. Sí. Yo digo, acá pasa algo, ¿qué pasa entre esto y mi madre? Y bueno, yo iba a saludarla, y ella, sí, pero seguía con esa actitud, y qué sé yo, y los libros, y un día me preguntó, ¿querés ser socio de la biblioteca? Y sí, porque digo, sí, a ver qué pasó. Y también de leer, Agatha Christie es lo que te imagines. Totalmente. Y todo. Todos esos libros. Todo, se lee absolutamente lo que el viento se le llevó. Una vez lo leyó toda una noche, un libro así, yo no podía creer. Y eso creo que contagia, pues si vos ves la felicidad ahí, digo, eso es el mejor. Para mí es eso, que uno llega a un momento donde tiene tiempo de ocio y quiere copiar. El ejemplo. Y quieres copiar el ocio, es decir, no es lo mismo alguien que pasa viendo la televisión a alguien que pasa leyendo. Y quieres un poco, sabes que la calidad de vida de esa persona, algo pasa no sé, mi papá pasaba algo con la poesía, pasaba algo, y se notaba cuando había reuniones, cuando había fiestas, cómo hablaba, o con su amigo Toño, que hablaban como en poesía cuando se emborrachaban. O sea, hay ciertas cosas que uno, es como la música, que se transmite, ¿no? Porque creo que ese es el aprendizaje. Ver a tu familia leyendo o compartiendo las lecturas y la escuela puede hacer, obviamente. Colabora. Sí, y los talleres también. Me pasaba en la escuela secundaria que había el programa de estudio decía que había que leer el Quijote y yo ya lo había leído. Entonces con el tiempo me di cuenta que qué bueno que lo había leído porque yo quería leerlo y me gustó leerlo. Y después volver a leerlo y en ese ámbito de escolar, donde yo notaba que
el resto lo tenía que leer porque había que leerlo. Es eso. No quedaba de otra. Yo en las clases de literatura nunca leí nada. Odiaba a mi maestra de literatura. La odiaba, era como una señora vieja. No sé, no tenía pedagogía, yo creo, para no sé, para enseñar, qué sé yo. No, Sí, no. esta cosa acá para Sí, me una acuerdo semana para leerla. Que Sí. comprábamos los libros de resúmenes para hacer las Claro. tareas porque... O buscaban a alguien que ya lo había leído para que le diga la sinopsis. También, exacto, porque Sí. hay épocas también, ¿no? Sí, o sea, no sí. puedes leer El Quijote a los 13 años. O sea, para mí que, exacto, o sea, los currículums de las escuelas siempre tienen una bibliografía bastante añeja, y eso me pasa también a veces en las universidades donde he dado clases, que la bibliografía es como... Pero ya pasaron Ya, sí, 30 sí, sí, años, sí, o ya sea, basta, claro. ¿no? Oye, Fernández, que seguimos viendo Beckett, y es del 76, ¿no? O sea, se quedaron hace 35 años, ¿no? Ya sé, va a como- llegar Beckett, seguro. Sí. Pero bueno, ahora no. Claro, pero digamos... Dire, a ver, Dire, ¿tenemos pausa? Porque nosotros seguiremos hablando hasta... 1000 años. ¿Cómo no dura 2 horas el programa de tema? Pausa y seguimos hablando con Fernanda. Un gusto que esté ella con nosotros platicando. Ya volvemos. Sí, sí, emocionante. Haz Tele TV, 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Haz Tele TV, 3 años. Y sí, no es fácil. No es fácil. No es fácil.
Muy bien, ahí llevándose un matecito. Bueno, Fernanda me dijo en un momento, y me fui a estudiar, y no habrá sido a Argentina, Fernanda. Fue a Argentina. Bueno, yo en un momento, hoy en la página del programa puse que, bueno, Fer tiene la mitad celeste y blanca, quiere decir que conoció a Argentina, y algún argentino conoció. Fer, a ver, ese error, ese mal paso que diste. Mi karma con Argentina. Sí, ¿cuál es tu karma? ¿Qué estarás pagando? A ver, No lo contame sé, nada. no lo sé. Pero, no, mira, desde que me fui a Madrid a estudiar teatro, Sí. mi profesor de teatro era argentino. Ah, ya viene de allí. Entonces, digamos, mi El primer estigma. profesor de actuación fue Pablo Pundic en Madrid, Teatro Azura, y él es argentino. Bien. A partir de ahí volví a México. En la Liga Mexicana de Impro, que estuve un año en el Helénico en el 2005, en mi equipo había un uruguayo y un argentino. Uf, Andrés qué- Emanueli y Ernesto Álvarez. Y toman mate a los dos locos. seguro. Después me fui a Chiapas a vivir, y ¿con quién hice teatro? Con María Lombardini, que es argentina. Así es. Y después abrí una sala de teatro con Gabriela Togali, que es argentina. Es argentino, o sea, O sea, es decir, yo el teatro en San Cristóbal siempre lo hice con argentinos. Y en un momento yo quería pasarme, digamos, o especializarme en dramaturgia. Y entonces, pues claro, que todo el mundo me decía, te tienes que ir a Argentina a ahí, estudiar". claro, ya está claro, ahí es. Entonces, y a partir de ahí entonces fui a Argentina a estudiar, y fue una decisión increíble porque los estudios de dramaturgia que hay allá tan especializados aquí no hay. Entonces, también para mí era como muy importante ese paso. No tendrás una pareja argentina, Fernanda, También, ¿no? también. Sí, Damián Tuso, que es músico. Damián, Aquí saludamos. de Retache Tango, que estuvo con nosotros, la primera banda de música a tocar en vivo aquí adentro. Así que, sí, él siempre marcando así, Sí. abriendo paso a todo lo nuevo. Sí, él me ha acompañado en todo este transcurso que te digo de Chiapas. Y tenía que ser Colombia, argentino, obviamente. Ahí está, Argentina, ahí está. DF. Damián, un saludito, un abrazo grande, ya nos vamos a ver pronto. Sí. Te vas a Argentina, Fer, ya a estudiar definitivamente, y ahí ya aparece el teatro, bueno, me parece que en Chiapas o en España. En aparece España el teatro, ¿no? aparece, en 2004 empiezo a hacer teatro, como Pero por actriz una curiosidad, primero. sí, una cosa, ¿qué fue? No, yo hice el taller de teatro en preparatoria, Sí. pero en algún momento se me pasó, yo quería estudiar teatro, pero mi familia no me dejó. Y entonces yo Y estudié... entonces le hiciste Les caso hice y caso, estudiaste teatro. y entonces, Bien. como Buenísimo. que terminando la carrera, yo estudié ciencia política, empecé a hacer narrativa y empecé a hacer teatro. Y como actriz primero. Y después hice danza y después hice teatro físico y actué hasta el 2008. Fue el último espectáculo que hice como actriz. Empecé a dirigir, ahí empezó, o sea, ahí en 2007, 2006 empecé a dirigir también. Espectáculos que escribía. Entonces empecé a escribir, actuar, dirigir, era como espectáculos personales. La mujer orquesta. Sí, digamos. exacto, hasta que obviamente eso era agotador y no funcionaba. Entonces decidí también salirme de la actuación, especializarme en dramaturgia y entonces empezar a montar, dirigir mis propios textos. Y eso empezó en 2009. Y de 2009 a 2015 he dirigido quizá 7, 8 obras mías. Y también he dirigido otras obras de otros autores. Uomo de César Tena, y por ahí trabajé en Chiapas Palenque Rojo también, que es una obra turística que lleva ya más de 2000 representaciones. Y ahora estoy un poco en la búsqueda también de salirme de dirigir y quedarme solo escribiendo, volver a la narrativa, a la investigación y quedarme completamente con las palabras. Eso sería como el camino me lleva de vuelta siempre a los Fer, ¿y a los qué, libros. qué va uniendo una cosa con la otra? Digo, tengo la imagen de tu diario a estar en Argentina o en España estudiando teatro. O sea, ¿qué fue uniendo todo eso? Una búsqueda, una necesidad de ir por lugares en donde te ibas sintiendo cómoda porque tampoco dejaba de hacer lo otro. O sea, me está diciendo, dirigía y a lo mejor actuaba lo que yo misma escribía. O sea, lo escribía, o sea, lo hago, lo cocino y lo como, que exactamente. Digo, esa estructura, digo,
me parece que hay un eslabón ahí, ¿no? Hay una búsqueda, un camino. Hay una búsqueda de la palabra en el espacio, hay una búsqueda del cuerpo en el espacio. Bien. Y todo el tiempo lo que me pasa es que por mucho tiempo lo que imaginaba llegaba a la escena. Es decir, no sé qué. Para mí es muy difícil que algo se quede en el papel. Bien. Generalmente o busco a alguien, o sea, estoy buscando como, oye, mira, escribí esto, porque algo me pasa con el cuerpo. La literatura me encanta, pero la literatura en voz alta me encanta, he hecho radioteatro, me fascina, y de pronto me gusta el performance, me gusta la danza, me gusta la música. Entonces, sí, es una necesidad, necesito llevar eso a la escena. Son goles, o sea, de lo que está acá, pasarlo acá y poder verlo ahí actuado, o sea, son goles de mitad de cancha, decimos nosotros, ¿no? Sí. Qué sensación es, ¿no? Es increíble, es que es eso, es la creación. Creo que te atraviesa desde lo escritora hasta lo dramaturga, hasta lo de directora, o sea, va pasando por un montón de... Ahí llega ahí. Sí, y se vuelve algo concreto. Para mí tiene Exacto. que ver con la materialización de la idea o de la historia. Como que es una necesidad de que algo... Sí, como de crear submundos, sí. ¿Sabes? Pequeños mundos dentro del mundo. A veces dicen que los escritores escribimos porque no nos gusta el mundo. Y entonces creamos mundos aparte. Y quizás sí. Y el teatro es un paso más allá, porque además de crear un mundo, quieres convertirlo en realidad. O sea, estamos todavía más locos, porque los dramaturgos y los teatreros hacemos eso, es... Además de pensar un mundo, no solo para que el otro lo imagine en un papel, sino que es poner el cuerpo para que eso suceda en un pequeño fragmento de tiempo. Y eso para mí es fascinante. Te lo pregunto porque, directora, actuaste y a lo mejor me vas a entender lo que te digo. Esa cosa del laboratorio previo, de los ensayos, se monta la obra, la puesta en escena, la gente, el estreno, y te sentís satisfecha porque todo ese proceso que dijimos se cumplió. Uh-huh. Y que siempre uno tiene esa cosa de que, bueno, yo quiero decir esto, a lo mejor inconscientemente dice, quiero llevar esto, quiero que la gente pueda notar esto. Y te pasa que el público viene y dice, ah, Fernanda, qué lindo, me gustó la parte en la cual vos agarraste el mate y lo pusiste acá. Y a lo mejor, a ver, en ningún momento se te ocurrió desde que se plasmó en el papel hasta llevarlo a que el mate iba a estar ahí. ¿Cómo le estamos dando al público un montón de señales o símbolos o cuestiones que a lo mejor van más allá de uno? Y a lo mejor este movimiento le significó al espectador millones de mundos más. Claro. Eso creo que es lo fantástico, ¿no? Sí. ¿Te pasa esas cosas en donde te lo marcan y vos decís, mira, no se me... Sí, me pasa sobre todo con frases. Creo que mi fuerza es como escritora. Y entonces, sí, creo que sí, ahí está fuerte. Cuando llega alguien y me dice, es que la frase de... no sé, en la última hora, sí, reflejos de ella, sí. ¿No? O sea, cuando dices parar para vivir, parar para sentir, parar para... Dice, es que hace 5 años no paraba y tu obra me hizo parar 1 hora y pensar. ¡Wow! O sea, ya para mí eso... Sí. Ya está, porque la idea es eso, generar un espacio donde uno pueda habitar un momento fuera de la cotidianidad. Y entonces, cuando alguien logra entrar y estar y se lleva algo... A veces uno no dimensiona que hay 20, 30, 40 espectadores, 100, 1, 2 que se van a llevar después de la obra 2, 3, 20, 40 obras distintas, porque a mí me pasa mucho como en el libro, ¿no? Yo me apropio y chao, se termina, no es más del otro, es mía, y yo lo elaboro y lo mastico y lo trago, lo escupo. Eso también es fantástico. Sí. Uno cuando dimensiona eso dice, uff, qué poderoso. Sí. Qué arma poderosa tiene uno ahí, sí, ¿no? Sí, pero creo que lo más importante es ser sincero con lo que uno escribe. Como no esperar tanto el efecto, sino regresar a uno. Lo bueno es eso. Por eso digo, yo creo que, y creo que te ubico ahí, vas disfrutando toda la elaboración. Y después, a ver, el comentario... del efecto, digo, sí. Va a llegar en algún momento, sí. Pero a ver, ser honesto con uno de lo que está haciendo,
de la pasión que le pone, la pasión, vamos a ir para el lado de la pasión. Sí. Y que de esos resultados, ¿no? Que uno lo Sí. pueda ir viviendo paso a paso, digo, sé para esa cuestión de decir, a ver, el efecto, bueno, llega, en algún momento va a llegar y cada uno va a tener su... la pasión es fundamental a la hora de escribir, de actuar, de dirigir, o sea, ¿cómo te llevas con la pasión, Fer? No, soy una persona completamente apasionada y estomacal. Te veo levantándote a las 3 de la mañana y no para ir al Sí, baño, no. para anotar algo Sí, y sí. seguir durmiendo, No, ¿sí? no, totalmente, sí. Mi vida gira en torno a lo que estoy creando. Mi cabeza, se me quema el arroz, se me quema la leche. O sea que estás aprendiendo a cambiar pañales con una mano para tener la Totalmente. pluma del otro lado. Totalmente, Ah, bien, totalmente. muy O bien. sea, la pongo a jugar mientras estoy como anotando. Sí, es así. Yo creo que la pasión es un ingrediente que debe estar. Sí. Digo, no hacer algo apasionado me parece que le falta ahí. Es que la para sal, mí, ¿no? yo llegué ahí por El eso. chile. Ajá. Falta chile, claro. Sí. Sin salsa el taco no sabe. Claro, ¿no? yo no pienso en, ay, voy a ser artista, como, no me importa ser artista, no, yo lo hago porque hay una necesidad, una pasión por el detalle, y cada vez se vuelve todavía más obsesivo. De hecho, ahora estoy escribiendo un libro de cuentos, donde después de que los escribí me di cuenta que todos los personajes son maniáticos, ¿no? O sea, que hay cierta edad a la que uno llega que empieza a tener manías porque se vuelve más detallista. Bien. Y creo que los escritores somos eso, o sea, cada vez te fijas más en qué palabra usas, te fijas más en la sintaxis, te fijas más. Entonces, cada proceso teatral de montaje es cada vez más detallado, cada vez más surcido, cada vez es más apretado, vas apretando tuercas, aprende uno como cualquier oficio, ¿no? O sea, Sí. al mecánico le pasa lo mismo, Sí. es el tiempo hace que entonces los procesos se vuelvan más lentos, se vuelvan más profundos, se vuelvan más pensados. Entonces esa transformación de los últimos años a mí me ha fascinado, como decir, esto no es, no es una máquina de tortillas, Claro. ¿no? Sino que puedo darle el tiempo necesario, volverle a dar vueltas al mismo texto. Eso es lo que a mí me continúa, digamos, dando incentivos para seguir, porque Bien, seguro. el mundo de afuera, digamos, no es muy, qué sé yo, como muy... Estructurado. Sí, o que ayude, Que digamos, ayude, al sí, que artista a colabore. vivir, al contrario, ¿no? O Sí, sea, sí. digamos, el mundo de afuera generalmente es hostil con respecto al creador. Y entonces no queda otra más que buscar Sí. adentro qué es lo que ahí te está, mueve para ahí hacerlo. está. Fer, el proceso creativo tiene su estructura, digo, tanto para escribir, para llevar una obra escena, para el actor mismo, la construcción de un personaje. El desafío está en romper esa estructura para llevarlo adelante, digo, está bien, levantarse a las 3 de la mañana y escribir algo ahí, a ver, yo no puedo ver a alguien, no me puedo imaginar un escritor que diga, bueno, a ver, voy a escribir sobre el dolor humano, a ver, y me pongo a escribir. No. Me lo imagino, o te imagino, a ver, Ajá, ajá. hablemos, te imagino ante algo que se cruzó, empezar a escribir. Y después a lo mejor te das cuenta y decís, ¿qué me dolerá o qué vi que me dolió? Que estoy hablando del dolor a lo mejor. Ajá. Te encontrás con eso, Sí. no lo veo muy... Hay una estructura, hay normas para seguir para la construcción, pero me parece que lo creativo o lo que surge de adentro, ahí está el valor, parece, ¿no? Sí. Hay un orden, una disciplina, Sí, obviamente, sí. ¿no? Si no sería un caos, Sí. que yo estoy ahí dando acá. Pero digo, ahí creo que nace todo, ¿no? Desde lo creativo, de levantarse a las 3 de la mañana a escribir algo. Sí, yo creo que hay que ser un poco inconsciente de uno. Porque si uno es muy consciente, no hace nada. Es decir, si uno está muy psicoanalizado en los textos que escribe, Sí. nunca para mí uno se abre. Es como, uno se tiene que desbloquear, y la única manera de estar desbloqueado es no pensar mucho en uno. Exacto. Pensar en lo que está escrito, como hacer una diferencia entre lo que está escrito y yo. Porque si todo el tiempo nos proyectamos en lo que está escrito, Sí. entonces no escribimos más porque nos va a dar mucho miedo que nos vean.
Entonces tiene que haber una inconsciencia de esto está ahí, no soy. Sí, porque salió, sí. muchas veces uno no está en lo que escribe, aunque el otro piense que sí. No, justo en Buenos Aires, ¿no? En la presentación del libro, hablaban las personas que presentaban el libro sobre, es que pareciera que estás en tus escritos. Y claro que estoy, pero no es biográfico, es Claro, decir, sí, no es mi vida plasmada ahí. es mi escritura, Claro. claro, y tiene que ver con mi imaginación y mi pensamiento, pero es cierto también que está con algo que no se controla, que es la Exacto, imaginación y que es exacto. a veces la voz que escuchas y que tú nada más la reescribes y ya, es como, hay algo ahí raro, mágico, Sí. que no es controlable. Pero que le pasa solamente a uno y a lo mejor uno puede dar una opinión desde afuera y caer en ese error. Ay, Fer, te vi ahí, vos y no, era otra cosa. Totalmente. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Puede sí. pasar Y eso. está bien, es decir... No, seguro. Que crean, digamos, que se crea lo que... Ahí está. Sí, lees a el Clarín sabor. Lispector y dices, no, esta es Clarín Lispector, esta de aquí. Y lees otro libro y dices, no, pero no, en realidad esta no es esta. Claro, ¿qué le pasó? ¿No? Ajá, ¿qué le pasó? Claro. Y ese es el chiste también. Ahí de está lo tratar bueno, de ¿eh? encontrar, claro, ¿dónde está Beckett? ¿No? ¿En cuál texto? ¿En Not I? ¿En dónde están? Entonces, el chiste del escritor es también ponerse máscaras, es decir, me estás encontrando, pero no, fíjate, ya me fui a otro lugar. No, ya Es está, como, exactamente. eso Cuando es lo llega rico. acá, ya está, ya, pum, pum. Ahí me parece que Es está lo el rico, juego. es como ¿eh? decir, ¿quién es la persona detrás de esta historia? Estuviste en Buenos Aires llegadita ahorita, ¿cómo fue esa experiencia? Increíble y cansadísima. Presentaste un libro, ahí estuviste Presenté con un libro. Dubati, gente, Con Jorge ¿eh? Dubati, sí. Bueno, me dieron un apoyo de Iberescena para Bien. escritura dramatúrgica en residencia, Bien. se llama. Y entonces fui a escribir una obra con la asesoría de Horacio Banega, que es un profesor mío del IUNA, y para que se montara con un grupo de actores y una directora que se llama Gabriela Pérez, y que ella va a montar un texto que yo desarrollé estos 2 meses allá, y que sigo desarrollando, digamos, todavía no he terminado la última versión. Y aprovechando, digamos, la estadía de enero y febrero allá, estuve en el Festival Temporada Alta con Jorge Dubati y otros dramaturgos hablando de dramaturgia latinoamericana, y presenté el libro, la última publicación que presenté también en la FELIT el año pasado, que es un ensayo que se llama El teatro como territorio de la palabra, y una obra dramática que se llama Reflejos de ella, que es publicado por Textos de la Capilla y Libros de Carretera, que son 2 teatros en el DF. Bien. Y en que- Coyoacán. La Capilla está en Coyoacán y Bien. Carretera 45 está en la Colonia Obrera. Y son 2 compañías, Carretera 45 es una Sí. compañía de teatro, y juntos, digamos, coeditaron este libro. Fantástico. Entonces lo pude presentar allá. Ahora vamos a hablar un ratito del libro. Dire, hacemos la última pausa y volvemos. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya volvemos con Fer y mucho más teatro y del bueno, créeme que sí. Ya volvemos. Haz Tele TV, 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman,
proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Astele TV, 3 años. Le voy a pedir que me lo firme, porque mire lo que me trajo, Fer. ¿No será demasiado, Fer? No, bueno, gracias. El libro del que hablamos, El teatro como territorio de la palabra, que es un ensayo, eso sí. Un ensayo. Y Reflejos de ella, que es una obra, que la autora se llama Fernanda Almonte, que justamente está aquí. Después le voy a pedir que me lo firme, Claro, una claro que dedicatoria para... Que creo así viéndolo, esta noche se termina, o sea, me apropio, va a ser mío. Sí. Y cuando yo empiezo a leer los libros, esto desaparece. Ajá, Y ya, no, exacto, el perfecto. nombre. Gracias Fer, No, de nada. por Placer. este gesto, que yo lo voy a disfrutar muchísimo, créeme que Ojalá. lo vamos a disfrutar mucho. Ojalá. Veo que el teatro es algo importante para ti, Fer, y creo que desde tus inicios dentro del teatro lo aprovechaste y pasaste por todas las situaciones que pueda tener alguien que hace teatro, ¿no? Sí. Y la importancia de las letras, ¿no? Para llevarlo. Creo que hiciste todo un combo ahí que es el sueño del pibe, como decimos nosotros, ¿no? Escribir, dirigir, actuar, estar ahí. Bueno, ¿cuándo empezamos a hacer críticas teatrales o literarias? No, bueno, la investigación. Sí, Hago investigación. también ahí. Que es un quería poco el caer, teatro que como faltaba. territorio de la palabra, sí, justo como la última etapa en la que estoy, hace unos años, es investigar, porque eso, no, a mí en realidad la crítica como tal de obras de teatro no me interesa tanto como el estudio de los autores a profundidad, es decir, justo esto, o sea, una pasión por Chekhov te lleva a estudiar al autor, Claro, ¿no? exacto. Entonces eso es lo que a mí me llama, estudiar la dramaturgia y estudiar los lugares donde está el texto, en la escena, fuera de la escena, en el papel, digamos, todas las posibilidades del texto o de la textualidad en la escena. Eso es lo que, digamos, dentro de la investigación trato de abarcar, ¿no? Y dentro de eso también está la creación, digamos, dramatúrgica, ¿no? Como creadora. Entonces, sí, me muevo en distintos ámbitos y lo que hago es tratarle de dar el tiempo, o sea, voy como por tiempos, ¿no? Un tiempo hago esto, otro tiempo... Y sí, trato de ordenarme de esa manera y más o menos se puede... En lo posible, en lo uno se posible, ordena. en lo posible y más o menos, bueno, falta toda una vida. Yo digo, bueno, siempre me veo, no sé por qué, de viejita, pero siempre digo, no, bueno, más adelante haré esto, como así, ¿no? O sea, hay tiempo. Así hay proyectos. Sí. Háblame de los talleres que se vienen,
Fer? Sí, ¿Qué vas a tener? voy a dar un taller justo en el Teatro La Capilla, que es la editora de este libro. Empezamos el 5 de abril, Bien. martes y jueves, de 5 a 8 de la noche, todo abril. Bien. Para gente que esté interesada en escribir teatro. Vamos a ir apoyando desde la página Sí. para dar el link o el flyer que tengan armadito ya Sí. para que la gente pueda, el Buenísimo. que le interese, que puede ir Sí. ahí va a tener dirección, Sí. teléfono, Perfecto. vamos a Sí, estar sí, ahí está apoyando. el link de Sí. la capilla, ya ahí Seguro. está toda la información. Sí. Bien, ¿con qué se encuentra la gente a la hora del taller? O sea, ¿qué es lo que propone la profe Fernanda? La Ahí vamos a hablar. profe Fernanda propone escribir. Bien, Soy muy así como, bueno, pero vamos, no, escribe. ahí, ¿no? ahí Sí, lo tenés. O sea, como a los bifes, como dicen ustedes, ¿no? O sea, A los bifes, a los seguro. bifes. Hay que escribir. O sea, para escribir, hay que escribir. No hay de otra, sí. Punto. Y yo creo que todos podemos escribir, porque si no, uno no hubiera empezado a escribir. Exacto. ¿Se entiende? Sí, o sí, sea, digamos, es verdad. uno empieza a escribir escribiendo, no hay otra forma. Sí, sí, sí. Entonces, para mí... Lo he comprobado hace un Sí. ratito que dije, Fer, ¿cómo se podría? A escribirlo. Digo, no, yo no. Es eso. Con mi letra escribirlo. Es eso, Por sí, favor. sí, es eso, Sí. es perderle el miedo a... A mí lo que me pasa es que nunca me ha dado miedo a hacer. Exacto. Por eso digo, hay una cierta inconsciencia, que quizá es mía, a lo mejor otra gente es más consciente de decir, ¿cómo voy a escribir si está Beckett atrás? Bueno, a mí nunca me importó, al Exacto. contrario, para mí Beckett me acompaña. Es como, Exactamente. nunca he sentido Inspira, el peso de digo, la se cae. tradición. Sí, yo sé que hay grandes escritores y escritoras, pero eso no al contrario, eso me inspira para intentar llegarle un poquito a... O ellos a jamás los llegarán a tobillos. escribir como Fernanda del Monte, ¿estamos de acuerdo? Bueno, A ver, bueno, ahí me salió el sencillo Sí, carismático. sí, pero exacto, digo, bueno. pero digo, bueno, Pero pero es exacto. una realidad. Es- Después, sí. bueno, a ver. sí, pero digamos, pero no es hay eso. otra forma. Para mí en el taller Si la la gente pensaste, va, perdiste. Sí, Fer. sí, es que no hay que pensar, hay que hacer. O sea, por eso el arte me gusta, porque el arte sigue siendo un espacio para hacer. No, como dicen, bueno, hay gente que hace teatro, sí, pero el que hace teatro, hace teatro. Exacto. Como, tú no puedes hablar de teatro sin hacerlo. Exacto, general, sí, exacto. Entonces, el arte es muy concreto. O sea, ¿dónde están tus obras? Aquí. Si no tienes obras, no eres escritor. Exacto. Es como, y no hablo de publicar o no, sino de decir, bueno, ¿dónde están? En los archivos. Se ¿dónde ve también están? la caja, a ver dónde o está o el eso. cuaderno donde escribes. Es decir, el arte sigue siendo concreto en ese sentido. Y eso para mí es muy importante porque ayuda a las personas a concretar cosas. Aunque sea un poema, aunque sea, digamos, 2 cuartillas. Sí. Para mí es importante eso, porque de pronto vivimos en un lugar donde espacio virtual, donde todo se dice, pero nada pasa realmente, ¿no? Como Sí. sí creo en esta cuestión de lo concreto. Entonces una escultura es concreta, una pieza musical es concreta, una obra de teatro es concreta. un A tal texto es hora, concreto. a tal hora, en tal Sí, lugar. sí, Exacto. es como siguen sucediendo. Entonces Exacto. eso para mí es muy importante. La acción creo que está... Todo lo que pasa acá, llevarlo a Sí. la acción... Entonces para mí hay es que eso. escribir la obra. Exacto. Después la analizas, la ves, la echas a la basura, es decir, pero primero tienes que escribirla, no puedes echar a la basura o borrar en un archivo Exacto. de Word que no tiene nada dentro. Si no te queda acá y no la pudiste compartir Entonces, con nadie. para mí en los talleres es eso, yo hago que la gente, digamos, un poco se libere como de ciertos pesos Exacto. mentales para que se ponga a escribir, y de la obra de los talleres han salido obras que hasta han ganado premios nacionales, ¿no? Buenísimo, Entonces buenísimo. sí, es un poco eso. Fer, gracias por el libro. No. ¿Se pasó el tiempo ya? Sí, ya llegó la hora de irnos. Bueno, buenísimo. Tenía muchísima gana que vengas. Incluso Muchas gracias por invitarme. hicimos el intento con Fer cuando estaba presentando el libro. Coincide el horario en ese momento tenía los talleres y no nos podía acompañar, no se podía, vamos en vivo. Pero bueno, aprovechamos las vacaciones antes que empezara para que pueda estar con nosotros. Agradecer a Damián, que bueno, a Fernanda la conocemos gracias a Damián de Retache Tango Tuso, y que pudimos contactarla con ella y poder disfrutar de bueno, ella es una Argenmex, así que también iba a estar acá, Sí. así que no podía dejar de faltar. Bueno. Gracias, No, a ti. gracias por tu historia, por tus
a ver, por ser tan generosa para compartir todo esto que pudimos hablar. No, un placer. Y bueno, Gracias por invitarme. es tu casa, ya sabes. Vamos a estar apoyando esto, decíamos, la gente que falta muy poco, hay que anotarse seguramente, debe haber cupos limitados seguramente, Sí, sí. como para no perdérselo. Estamos hablando con alguien que sabe lo que hace, estudió, y hay que aprovecharla. A la docente, Fernanda Nuestra, hay que aprovecharla. Bueno, buenísimo. Fer, mirá, Sí. porque te ven allá también. Sí, Sé sí, que sí. tuviste allá, tenés tu otra familia, Sí, seguramente. sí. Y siempre le pedimos que a esa cámara mande Ok. saludos a la gente de acá, de allá, al que quieras, agradecer, todo tuyo. Bueno, a todo el mundo agradezco. A Damián, que te- sí, bueno, saludos a toda la gente que dejé allá, que ya extraño, a Diego, a Mariela, a Costa, a Horacio, a Patricia, a todos mis amigos de allá que después te van a ver seguramente. sí, Lo están viendo. que Seguro. vengan a México, y a los que están acá también que vayan allá. Claro, sí. ¿No? Que no, sí, como seguir generando como esta relación vínculos, entre México y Argentina, que se da una buena mezcla. Somos países muy distintos y creo que nos hace bien a los mexicanos ir allá y les hace bien a los argentinos venir Sí. acá, así que Estamos eso, en el extremo sí. de la patria grande. Así y que ahí hay que nos viajar, juntamos, hay que viajar. Hay que viajar, hace bien. sí, hace bien. Fortalece el corazón, dice Exacto. la canción, viajando, Exacto. fortalece el corazón. Exacto. Gracias. Siempre tratando de darme estos lujos, agradezco a Fernanda que estuvo aquí con nosotros. Como siempre, allá atrás en la pecera, gracias, Dire, siempre un fenómeno. Gracias a todos ahí. Nos vemos el martes, seguramente con otras historias para contarles de esta mezcla Argenmex tan linda y tan poderosa que nos une. Nos vemos Chao. el martes que viene. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Chao.